yo voy a hablar de la restauración de los odres. Odres, O-D-R-E-S. Odres, ok. Abel me pregunta, ¿y qué es odre, verdad? Bueno, un odre es un recipiente tradicionalmente de cuero, generalmente de oveja o de cabra, que se utiliza desde la antigüedad para transportar y conservar líquidos, particularmente 3 líquidos: vino, aceite y agua, pero también he visto que miel. Algunos odres transportan y conservan miel. Ahora, un odre se fabrica costurando la piel de un animal y se le aplica resina extraída de un pez en el interior para impermeabilizarlo. Y esto permite almacenar entre 2 y 5 litros o transportar entre 2 y 5 litros de líquido. Por ahí, si me proyectas, por ahí tenemos una fotografía de un odre. No sé si se ve bien, pero allá abajo le miran las patitas a lo que era una oveja o una cabra. Arriba también están las patitas y luego está el cuello, que es por donde se echa el líquido, ¿verdad? Quiero que tenga en cuenta algo. Un odre nuevo se caracteriza por la flexibilidad. ¿Por qué? Porque cuando echan vino y el vino se fermenta, se necesita que haya flexibilidad para que no se rompa, porque cuando hay fermentación hay expansión, hay cambio de dimensión. Y mientras que los odres viejos, como ya están endurecidos, entonces al no ser flexibles, cuando viene la fermentación, se rompen porque ya no pueden expandirse más, ¿verdad? Le comento cómo es que se elabora. Yo creo que usted ya se imagina cómo se elabora un odre, pero lo primero, se mataba el animal, se desollaba, es decir, se le quitaba la piel, luego esta se retiraba. No era preciso abrir en canal el cabro o el cordero, lo que fuera, porque no lo necesitábamos abierto, sino que con las menos aberturas posibles para solo costurar donde estaban las patitas, digamos. Ahora, la piel se curtía y se cosían las aberturas, excepto la de arriba, y si los pellejos no estaban bien curtidos, el líquido adquiría un sabor desagradable. Finalmente, esa abertura que estaba no cosida, que podía ser el cuello o una de las patas, se dejaba sin coser y ahí se ponía un tapón o se amarraba con un cordel, que es lo que ustedes vieron en la figura aquí, ¿verdad? Ahora, nuestra forma de pensar o nuestra estructura de pensamiento se convierte en un odre. ¿Qué es lo que contiene este odre o esta estructura de pensamiento? Contiene ideas, conceptos, principios, valores, ideología, etc. Y esta estructura nuestra, esta estructura de pensamiento, tiene que ser renovada para ser siempre un odre nuevo, o sea, una nueva forma de pensar, una nueva forma de ver las cosas. Para no volvernos rígidos y no agrietarnos, ¿verdad? Y la restauración de un odre consiste en volverlo nuevo. Ahora, todos conocemos esa escritura de lo que Jesús dijo, y voy a leerlo en Mateo 9:17, pero lo encuentra también en Lucas y en Marcos. Y Mateo 9:17, Jesús dijo, está hablando de no poner un parche nuevo en un vestido viejo, pero en lo a que nosotros concierne, que sobre los odres dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. En base a esta escritura, yo puedo deducir o puedo sacar como una conclusión que a Dios le importan los odres y no quiere que se pierdan. O sea, a Dios no le importa solamente el vino, sino que también le importan los odres. Él tampoco quiere que se pierda el vino, pero no quiere que se pierdan los odres. Y un odre nuevo es aquel que puede contener el vino nuevo que está en fermentación
pero que no se rompe. Ahora, un odre viejo puede ser vaciado y puede ser reconstituido. Algo importante que debemos entender, que un odre viejo una vez fue nuevo. Todo lo que hoy es viejo, un día fue nuevo y se volvió viejo con el pasar del tiempo. Lo importante no solo es volverse viejo, sino no volverse rígido. ¿Cuántos aquí superan los 50 o los 60 años? Somos pocos, ¿verdad? En la mayoría. Ok, y yo digo, la edad es un número, es solo un número, pero todo depende de cómo usted lleve ese número, o cómo usted lleve esa edad, o cómo usted se siente, o cómo están sus estructuras mentales, o cómo está la rigidez de pensamiento, para que nos convirtamos en un odre viejo o no. Y yo meditaba esta mañana en algo. Le voy a comentar, para algunos tal vez les va a dar risa, pero lo que le voy a comentar es verdad. No es una anécdota solamente, sino que así ocurrieron las cosas. Cuando yo me convertí al Señor, bueno, yo venía del mundo más cruel que usted se pueda imaginar. Pero me convierto con todo y zapato, ¿verdad? Todo mi ser. Y yo lo que quiero es servir a Dios y lo que quiero es agradar a Dios. Y nos empezamos a congregar en una iglesia denominacional en San Pedro Sula. Y yo empecé a notar que las mujeres no usaban pantalones. Ahora, yo vengo del mundo, para mí lo más normal era no solo usar pantalones, sino shorts y todo lo que fuera que se usaban naturalmente. Pero empiezo a notar que las mujeres no podían usar pantalones y de hecho se predicaba al respecto. Y bueno, ni modo, ¿verdad?, a usar faldas, pero la tendencia es irse al extremo. No sé a cuántas les pasó aquí, digo cuántas porque los varones no tienen mayor problema con eso, aunque tal vez empiezan a usar manga larga y corbata y todo, ¿verdad?, así bien apretaditos de aquí, pero la mujer es como más visible. Así que entonces a usar aquellos faldones y el cabello así bien largo y extendido, y moños si acaso. Y un día nosotros salimos de esa congregación por dirección del Señor. Y yo no había vuelto a ver al pastor en mucho tiempo, en muchos meses, sino años tal vez. Y entonces comencé a ir a un instituto bíblico que se llamó Árbol de Vida. Ese instituto bíblico en San Pedro Sula fue una bendición para los que nos convertimos en esa época. Marco Vinicio, tú estuviste ahí, ¿verdad? ¿Y fue una bendición? Sí, tú eras traductor también ahí. Bueno, y éramos bendecidos y todo, pero allí había libertad. Los misioneros americanos que llegaban, los maestros que llegaban, eran muy libres. Así que yo volví a usar pantalones, porque vi que estaba lleno de gente cristiana, muy santa, pero que las mujeres usaban pantalones, así que lo volví a hacer. Y un día el Señor me permite encontrarme con el que había sido mi pastor. Llegó a Árbol de Vida, no sé si invitado a escuchar a alguien. Y cuando él me ve, teníamos meses no vernos, y él me ve de pantalones, me queda viendo de arriba abajo, y no olvido, eran unos pantalones rosados. Y entonces me dice el pastor, ¿y usted qué hace con pantalones de varón? Y yo le digo, pastor, pero si quiere se los regalo ahorita. Y me dice, no, ¿cómo me voy a poner eso si es de mujer? Entonces le digo, póngase claro, pastor, ¿son de varón o son de mujer? Porque ellos agarran la escritura, ¿verdad?, de que la mujer no use ropa de varón. Y entonces yo dije, aquí hay un problema, hay un conflicto, ¿verdad? Y bueno, pero cuando comenzamos la obra del Señor, yo usaba pantalones en mi casa, pero no para venir a la iglesia. Es como que allá es una vida y aquí es otra. Entonces aquí hay que venir santitos, aquí hay que venir con falda, y allá yo podía usar pantalones. Recuerdo una vez, me invitan de La Ceiba, un grupo de pastores de La Ceiba, de esos de hueso colorado, pentecostales de hueso colorado.
y me invitan para ir a predicar, pero el pastor que me invita dice, yo no la conozco bien, yo he oído hablar de ella, yo he oído que Dios la usa, pero voy a ir a conocerla. En ese tiempo no había celulares, así es que nadie me pudo avisar que el pastor iba a mi casa a conocerme. Y ese día se nos había ocurrido con las chicas que vivían ahí, que era Fátima e Ingrid Aleida, y quizás estaba Yoli también, que íbamos a lavar los pisos de la casa, íbamos a limpiar la casa, todas estábamos en shorts. Así es que estábamos en lo mejor de la enjabonada de la casa, cuando me dicen, ahí la buscan, ay, desde lejos dije, este debe ser el pastor, yo no lo conocía tampoco, pero desde que lo vi, bien amarradito hasta aquí, manga larga, dije, este es el pastor. Y yo le digo a Rigo, salí vos, yo no, así como estoy, no. Y todas estábamos iguales, ¿y cómo hacemos? Y yo no hallaba cómo salir para ir a cambiarme. Total, me tuve que ir a cambiar, ponerme una falda encima para conocer al pastor. Así es que él me miró de arriba abajo y dijo, sí, muy bien, la invitamos a predicar. O sea, era por lo de afuera, ¿verdad? Y usted dirá, ese es un odre viejo. Ok, el punto es que eso se convierte en una cultura evangélica y todos los que asistimos o somos rodeados por esa cultura, de alguna manera nos impregna también. Así que bueno, yo fui a predicar, Dios se glorificó y todo, pero yo seguía aquí usando solo falda y allá afuera usaba pantalones. El templo estaba todavía para allá. Y recuerdo que Dios me habló y me dijo que tenía en esclavitud a las mujeres de la casa. Así es que un día se me ocurre venir a la iglesia en pantalones y entonces fue como, ay, ¿qué pasó aquí, verdad? Recuerdo que la edecán, la líder de servidores, era la hermana Mirna Plícona, una mujer hermosa de Dios. Ella nunca usaba falda por una situación en sus piernas, sino que siempre usaba pantalones. Pero se sentía mortificada y esclavizada que tenía que usar falda, porque no era faldón el que usaba, sino una falda corta, recta. Porque era la orden, era la instrucción. Pero ese día que yo entro en pantalones, esa mujer pegó un grito de liberación que usted no tiene idea. ¡Ay, me ha liberado! Me dijo así, definitivamente. Y ella fue feliz a partir de ese momento. Y ya entonces ya podíamos usar pantalones y todo en la casa. Pero todas esas son características de un odre viejo, pero hay cosas más profundas, estructuras más profundas. Pero, por ejemplo, una de las situaciones era que el ministerio de alabanza, que en ese tiempo era Hondipiedra, pero era otro Hondipiedra, estaba constituido siempre por Pastor Elías, Profeta Oscar, Pastora Yonalana, José Popov y Pastora Mirlen, ¿verdad? Creo que eran, y quizás María José. Y cuando nos invitaban o invitaban al grupo de alabanza a ministrar, pues yo les decía, ¿y qué color de corbata se van a poner ahora? O sea, ¿verdad? Lo más elegantes posibles. Y pues le pedía colaboración a Pastora Abby que me ayudara a escoger el color. Recuerdo un día un color fucsia. Yo decía, ay, qué bello se ven con corbata fucsia. Hasta que un día de tanto, mi amado hijo, el pastor Elías, se fue y se sentó ahí conmigo en la oficina. Y me dijo, mamá, ¿vos tenés idea de lo que significa para el que está tocando el bajo estar con saco, con corbata, muerto de calor, asfixiado y tener que estar agarrando el bajo y tocándolo? Y, ay, pero es que se ven tan bonitos, le decía yo. No se ven desordenados. Y entonces me dice, pero tú has visto, así bien suavemente, ¿verdad? Tú has visto, me dice, los otros grupos. Vaya, decime algún grupo musical que te guste. Y ya empecé a mencionarle, ¿verdad? ¿cómo se llaman los australianos? Hillsong, etcétera. Bueno, empiezo a mostrarle y me empieza a mostrar en el computador. Nadie usaba uniforme. Todos se vestían como cada quien quería. O sea, le dije como 5 grupos de ese tiempo y todos, cada quien se vestía como quería. Y entonces ahí fue como que me rompieron el odre o me lo renovaron en ese aspecto, ¿verdad? Pero ¿qué le quiero decir? Que así como eso,
todos nosotros podemos cargar estructuras que hemos adquirido de la cultura evangélica o hemos adquirido por costumbres y creemos estar haciendo lo bueno y sin embargo son estructuras rígidas que echan a perder el vino nuevo. Eso es solo un ejemplo, pero hay cosas mucho más profundas y mucho más fuertes. Hay lugares donde la mujer no puede predicar, la mujer no se puede subir al lugar santo o al escenario, como sea. Tuve una experiencia muy fuerte en España la primera vez que fui. Recuerdo que iba a ser mi cumpleaños y yo estaba emocionadísima porque iba a pasar el cumpleaños en España, en Salamanca particularmente. Iba con Rigo, pero también iba otro pastor y otro hermano de la congregación. Habían anunciado que los boletos estaban a 2 por 1, es decir, usted pagaba un boleto y obtenía 2. Así que según yo, habíamos comprado los 4 boletos, o teníamos reservados los 4 boletos. En ese tiempo usted pagaba hasta que llegaba al mostrador. Y entonces íbamos a pagar la mitad. Íbamos a volar de Miami directamente a Madrid y de ahí viajamos a Salamanca. Cuando llegamos, era como el 27, 28 de septiembre, y llegamos al counter, al escritorio allí en el aeropuerto de Miami. Nos dicen, no, aquí hay una equivocación. Esa oferta del 2 por 1 comienza el 1 de octubre. Y nos quedamos viendo. Yo quería estar justo allá el 30 de septiembre, que era mi cumpleaños. Y entonces me desencajé, ¿verdad? Porque era $1,500 más por persona, una cosa así. Y entonces me dice mi esposo, mira, a quien esperan allá es a vos. Nosotros nos podemos esperar hasta el 1 de octubre. Pero ¿cómo me voy a ir? La cosa es que me fui y mi esposo y hermano Ranieri se quedaron sufriendo en Miami, en las playas de Miami. Así es, sufriendo en las playas de Miami. El pastor Aristides sí viajó también. Bueno, llegamos allá y nos condujeron a Salamanca, estábamos en unos apartamentos. Allá empezó el trato, porque hermano Yuhani no nos dejaba comprar comida de la calle o restaurante. Teníamos que ir a comprar a un supermercado Carrefour porque allí era más barato. Teníamos que comer pan con linaza. Bueno, no le cuento todo lo que conllevaba viajar con el hermano Yuhani, el profeta Yuhani. Pero llega el día, bueno, el cumpleaños lo pasé bien. Me cantaron en 7 idiomas porque había gente de diferentes partes. Me celebraron todo muy bien, pero lejos de mi esposito. Llega el día que vamos a ministrar. Somos invitados internacionales y yo era la líder del grupo de Honduras. Cuando vamos llegando al centro de convenciones en Salamanca, yo veo afuera del centro de convenciones hombres que están fumando. Apagaban sus cigarrillos, encendían otro, lo apagaban, entraban. Y yo le digo al hermano Yuhani, ¿y estas personas quiénes son? Esos son los pastores de la ciudad. ¿Cómo? ¿Los que están fumando? Sí, ¿cómo no? O sea, su estructura totalmente diferente a la nuestra. Entramos y veo sentados en una mesa al frente, que era la mesa de los ministros. Están todos aquellos fumadores que yo acababa de ver, eran los que estaban enfrente. Y yo, no puede ser, esto no me cabe, qué barbaridad. Y entonces dicen que pasen las delegaciones de los siguientes países y comienzan a mencionar. Había una delegación de Puerto Rico, de Australia, de México y de Honduras. Y cuando yo me paro, dice, no, un momentito, mujeres no. Y yo era la líder de la delegación de Honduras y me tenía que quedar. Entonces solo pasó el pastor Aristides, mi esposo no había llegado. Y yo digo, era el día de mi cumpleaños, Señor, y me trajiste aquí para que me humillen así de esa manera. Yo estaba bien enojada. Usted no me ha visto enojada. Entonces, cuando llega ni me quiere ver, ni me va a ver, ya no. Llega el receso y está una mujer con un niño endemoniado y me dice el ministro de Puerto Rico,
Emma, ven, yo siento que eres tú la que tiene la autoridad para liberar a este niño. El niño no puede dormir y ya me dice todo. Cuando yo me voy a acercar a orar por el niño, viene uno de los fumadores, porque ya no sé ni cómo definirlo. Un momento, usted no puede imponer manos aquí porque no está permitido que las mujeres impongan manos. Así que a sentarme otra vez, pero esta vez estaba rete enojada. Ya no estaba enojada, sino re enojada, ¿verdad? ¿Qué cree este hombre? Siguen con la administración. Y mientras yo estaba ahí sentada peleando con Dios, alguien llega y me dice, te llaman en el baño, en el sanitario, deben haber dicho. Sí, ahí te llaman. Así es que voy. Y era la esposa de uno de estos hombres, la mayoría de ellos eran gitanos. Una mujer con un espíritu de depresión terrible que quería suicidarse. Y empiezo a ministrarla. Mis amados, de ahí en adelante, todo mi ministerio fue en el baño. Y entonces entendí que Dios puede tener maneras de movernos para cumplir su plan y su propósito, que van más allá de nuestro pensamiento. Entonces, cuando hablamos de estructura, no solamente las estructuras que otros tienen, que quieren encajonarnos, sino las estructuras que nosotros podemos tener, que podrían limitar a Dios por estar molestos o enojados, si no nos abrimos a entender que Dios tiene un plan y tiene una manera de hacer las cosas y que va más allá de lo que nosotros podamos entender. Fue muy hermoso de ahí en adelante todo lo que ocurrió. Y Dios tiene maneras de hacer las cosas. Yo me vine con una carga por los ministros, pero hace 3 años Dios nos permitió conocer a unos ministros en Bilbao. Y este hombre de Dios y su esposa, él está en silla de ruedas permanentemente hasta que Dios lo quiera levantar. Él nos mostró todo Bilbao, él en su silla de ruedas y nosotros, y en una tarde conocimos Bilbao y oramos para que Dios abriera la estructura y abriera una puerta. Hace 2 días veo que está este pastor con el profeta Víctor Villamil en Bilbao. O sea, algo Dios abrió, aunque no sea con nosotros, pero que se abra. Así es que, amados míos, las estructuras, los odres viejos pueden ser más allá de lo que nosotros entendemos. Es decir, yo puedo ser un odre viejo o estar actuando como un odre viejo o tener una estructura rígida en mi manera de pensar y no darme cuenta. Creer que estoy bien, creer que todo está súper, pero otros lo ven de otra manera. Y quizás nosotros vemos a otros como que están estructurados y he oído mucho que dice, es que ese es un cuadrado, pero el que lo está diciendo es más cuadrado. Entonces, no se trata, ¿verdad?, de compararnos, sino cuál es la libertad que Dios quiere que nosotros tengamos para poder contener el vino nuevo que Él quiere darnos. Y el punto importante aquí, por lo cual estamos hablando, es que necesitamos renovar esos odres o restaurar esos odres. Fíjese que todo odre viejo usted lo puede vaciar y lo puede reconstruir o reconstituir. Y ya le voy a enseñar cómo se reconstruye o reconstituye. Fíjese que cuando el Señor Jesús vino a la tierra, los discípulos que Él escogió no fueron los discípulos de Juan. Aunque ellos ayunaban y conocían las Escrituras y oraban mucho, pero Él buscó gente sin religión, lo que aparentemente era un odre nuevo, ¿verdad? Venían del mundo. Sin embargo, Dios no desecha a los odres viejos, porque cuando Nicodemo vino a buscar a Jesús de noche, Jesús no lo desechó. Jesús le dijo y le habló acerca del misterio del nuevo nacimiento. Entonces no se trata de que desechemos los odres viejos, sino que veamos cómo se pueden reconstituir o se pueden restaurar, porque Jesús no los desechó. Ahora, ¿cuál es el vino nuevo que Dios quiere darnos? Si nosotros hablamos en términos del mover de la iglesia, cada reforma que la iglesia ha tenido
ha traído un vino nuevo. Y en cada temporada se habló del vino nuevo o del nuevo mover o de la nueva ola. Pero esa nueva ola llegó a ser vieja y entonces se está esperando cuál es la siguiente ola, cuál es la ola que viene. Entonces en cada estación hay un vino nuevo hasta que se vuelve viejo. Entonces mire, nuestro Dios es de renovación constante. No podemos nosotros estar estáticos si tenemos a un Dios de renovación constante. Tenemos que estarnos renovando juntamente con el Dios que se renueva constantemente. Ahora, la década del 2000 al 2009 fue una década muy poderosa en cuanto a lo profético. De hecho, nosotros lo pudimos vivir con los encuentros proféticos. En el año 2000 tuvimos un encuentro profético en San Pedro Sula que fue, bueno, hasta la fecha se habla de ello y hubo frutos tremendos. Pero del 2010 al 2019 fue muy fuerte el mover apostólico. El vino nuevo de ese tiempo era el mover apostólico. Pero del 2020 al 2029, yo he creído que el deseo de Dios y el vino nuevo de Dios es traer un evangelismo creativo, un evangelismo profético. Yo creo firmemente, y todavía no hemos terminado, estamos en el 2026, y nos faltan todavía 3 o 4 años para que esto se pueda manifestar. Yo creo que será profético como fue Jesús con la samaritana. Creo que este movimiento tendrá demostraciones fuertes, poderosas del Espíritu Santo y de poder. Y quizás nosotros aquí no lo estamos viendo, pero hay lugares donde se están viendo. Ayer recibí un mensaje de la profeta Graciela Tibón. Y me dice, Mamuchi, mira lo que estoy viendo. Me manda una foto, un ministerio en Brasil que se llama Un Nuevo Amanecer. Y me dice, es lo más apostólico y lo más profético que he conocido en mi vida. Y estaba ella, pero, le dije, tengo que conocer. Pero luego me acordé de las horas de vuelo y le dije, bueno, me mandas fotos. Pero me dice que algo tremendo, poderoso, que ella no había visto, ese nivel de adoración, ese nivel de clamor de ellos, ese nivel de manifestación del poder del Espíritu. Entonces a veces nosotros estamos aquí como encerrados en una caja también, que como que lo que nos llega por de segunda mano o tercera mano o lo que escuchamos que está pasando. Y me contaba de un ministerio que llegó de África. Miren, los ministerios en África son tremendamente poderosos en liberación, porque el tipo de manifestaciones demoníacas en África son terribles, son demonios que se meten en los animales, en las personas, etc. Entonces el nivel de liberación tiene que ser también muy fuerte y poderoso. Entonces hay manifestaciones que nosotros no hemos visto o no entendemos o creemos que no son posibles, y a veces es bueno ver lo que Dios está haciendo en otras partes del mundo para darnos cuenta de cuál es el vino nuevo que Dios está derramando en otro lugar, en África, en India, en muchos lugares. Entonces, mis amados, algo que yo creo que va a pasar con el vino nuevo de este tiempo es que no estará centrado en un solo hombre, un evangelista o un ministro, qué sé yo. Porque sabe que Jesús activó a la samaritana, pero fue la samaritana la que ganó al pueblo. Ella fue la que hizo el evangelismo, aunque Jesús la activó. Y lo mismo pasó con los apóstoles. Jesús les había dado la palabra, pero hasta que vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos, fue que ellos manifestaron la práctica de lo que en teoría habían conocido, ¿verdad? Entonces, cada ola del Espíritu o cada temporada del Espíritu ha dejado algo bueno, ha dejado algo nuevo y algo bueno, que ya no es tan nuevo, pero sigue siendo bueno. Entonces, nosotros no podemos desechar lo bueno de Dios de las temporadas pasadas. O sea, las olas del vino nuevo que ahora consideramos viejo, no tenemos que desecharlo. No es para menospreciarlo, sino que hay que recoger lo bueno de cada ola y aplicarlo al presente. Desmistificar algunas cosas, pensar que no todos pueden recibir
algunas cosas. Entonces, siempre con el tema del domingo pasado, de las generaciones, es necesario que ocurra una integración de las generaciones, no desechando lo viejo, sino extrayendo su esencia, pero tampoco desechar lo nuevo porque no lo entendemos, sino aprovecharlo. Muchas veces cuando viene una ola nueva del Espíritu, nosotros tendemos a poner resistencia, ¿verdad? Creo, y ya les he contado, pero para beneficio de quienes no lo sepan, en una ocasión estaba en un congreso, estábamos Rigo y yo, en un congreso en Costa Rica, donde el apóstol Ronnie. Y el orador invitado especial era Guido Raúl Ávila, de Venezuela. Y todos hablaban de él y todos hablaban de que este hombre tenía una palabra poderosa y pues estábamos esperando. Y estábamos casi como en las penúltimas filas del auditorio. Era el salón del Hotel Herradura Inn en Costa Rica, el último congreso que se hizo ahí. Cuando entra el ministro, el predicador, yo vi que unas hermanitas que habían ido de aquí de Honduras, no le voy a decir de qué congregación, en cuanto lo vieron salieron corriendo, se fueron y no escucharon. Y yo, Espíritu Santo, ayúdame a quedarme aquí porque yo también me quería ir. ¿Y por qué? Por la apariencia del ministro. Andaba con camiseta, no lo voy a olvidar, era camiseta de rayas azul y roja, pero se le miraba el ombligo por debajo de la camiseta porque tenía como un púlpito incorporado, una viola tremenda. Y tenía una cadena como la que anda morenita ahorita. Vení morenita para que te vean. Así más o menos, así o más gruesa. Un hombre para entonces debe haber tenido casi 60 años quizá. Y yo lo miraba de arriba abajo y decía, parece marino, decía yo. O sea, no me parecía un ministro de la talla que me habían dicho. Pero me quedé ahí como amarrada a la silla, orando para no juzgar, ahí. Y entonces cuando el hombre abre la boca y empieza a hablar, Dios mío, nunca olvidaré el mensaje. Se llamaba Dios busca una virgen. Y estaba hablando de que Dios busca un pueblo que sea virgen, que sus oídos no hayan sido permeados por doctrina de hombres. Y de allí empezó a desarrollar aquel tema. Y yo, Dios mío, perdóname, me arrepiento por haber juzgado a tu vaso. Bueno, después, ya cuando él va a terminar, el Espíritu Santo me habla y me dice, van a llamar a los pastores y tú vas a pasar. Ay, Señor. Así es que termina él, hace un llamado, todos los pastores que están en este lugar pasen. Pasé y me acuerdo que me quedé como que en una esquinita ahí. Él pasó, ministró a todos, yo no recuerdo que él me haya impuesto manos, pero cuando casi termina, yo me caigo, estoy de rodillas, pero me caigo hacia atrás así en el piso, primera vez creo que me he caído, no sé si última, y empecé a temblar como que estuviera como con convulsiones, algo así. Y temblaba y temblaba y temblaba. Y oí la voz del Espíritu, te estoy liberando de espíritu religioso. Eso era un pedacito, yo creo que me hacen falta otras muchas más liberaciones. Pero la estructura que tenemos, los conceptos que tenemos, la manera como esperamos que las cosas se muestren o se manifiesten, pueden limitarnos o pueden impedirnos recibir lo que Dios quiere impartirnos. Entonces no es por el exterior, no es por el estuche, no es por lo que parece, no es por lo de afuera. Dios tiene múltiples formas de cómo impartirnos, ministrarnos y bendecirnos. Entonces, mis amados, en cuanto a los jóvenes, nuestro llamado como ministros en este tiempo, para los que vienen detrás de nosotros, es que nosotros les impartamos de lo que tenemos, pero que ellos lo optimicen en su propio escenario. Tenemos escenarios diferentes, pero que la esencia sea la verdadera, la pura, la que Dios quiere que ellos tengan y que ellos lo manifiesten en su escenario. No podemos eliminar la riqueza que existe en la generación pasada.
Tenemos que estar agradecidos con la pasada generación, la que nos enseñó a ayunar, la que nos enseñó a orar, nos enseñó a clamar, nos enseñó a interceder. Cuando comenzamos esta obra, hace muchos años que estábamos allá, por lo que ahora es el mercado de verduras, por allí por donde está la vivienda, una casita de madera de 2 plantas. Y venían los hermanos de Valle Bonito que enviaba el hermano Ángel, nuestro padre ministerial. Y ya sabíamos que cuando ellos venían, tocaba ayuno y tocaba oración. De rodillas. ¿Te acordás? Te tocó. Hay que volver. Y entonces, eso era tremendo porque en medio de los que estábamos ayunando y orando de rodillas, habían liberaciones. Recuerdo la liberación que tuvo Marvin Enríquez ahí, fue tremendo. Hubo que envolverlo en una alfombra que teníamos del gran frío de la liberación. Pero nosotros salíamos con callos. Yo tengo callos en las rodillas porque eran horas y horas de estar orando de rodillas. Y uno ya después entró en que en la comodidad, no es necesario, Dios te escucha de cualquier manera, no tienes que arrodillarte, y etcétera, y todo lo que uno quiera ponerle como por comodidad. Pero yo creo que Dios aprecia el que nos postremos delante de Él. Y aunque nos dolían las rodillas, veíamos los resultados, veíamos el fruto, veíamos la obra de Dios en las vidas, y aún como la gente, como los jóvenes de ese tiempo entraban en arrepentimiento. Me acuerdo un día que fuimos a ministrar, me invitaron a ministrar en Comayagua, y también me acuerdo cuál fue la palabra, y dije, voy a llevarme, yo no sé si Pastor Remo fue, pero estoy segura que Marvin fue, y prediqué sobre la samaritana, me acuerdo. Pero después, cuando regresamos y ya platicamos, me dijo Marvin, ese día que fuimos a Comayagua, me fumé el último pitillo, después de eso no volví. O sea que él fue bien marihuaneado a la administración. Y pude haberle dicho no vaya, porque miraba así medio doble, pero la palabra lo tocó, y la palabra lo cambió, y la palabra lo transformó, y esa fue la última vez. Entonces, en nuestra estructura podríamos decir, no, usted no va, usted así como está que va a ir a alabar a Dios, pero Dios puede tener planes más allá. A veces vemos algo en alguien y decimos, lo vamos a poner en disciplina, y la disciplina humana más bien detiene los procesos de Dios. Que podamos expandir nuestra mente, ensanchar nuestra mente, ser un odre nuevo para entender cómo Dios quiere ministrar y cómo Dios quiere trabajar. No querer meter a Dios en una caja, porque eso no funciona, ¿verdad? Entonces, mis amados, no podemos eliminar la riqueza que existe en la generación pasada. Hay que aprender a trasvasar el vino sin derramarlo. Hay que aprender a pasarlo de un odre al otro odre sin que se derrame. La nueva generación tiene que tomar en cuenta la generación pasada. Mire, hay mucha creatividad hoy día, inteligencia artificial, las artes, todas cosas muy hermosas, dinámicas. Es precioso, pero sin la unción no funciona. Tiene que tener la unción, tiene que tener la impartición espiritual. Si solo es la manifestación artística, no va a provocar nada. Pero si la unción está presente, va a producir cambios. Entonces, mis amados, nosotros debemos de cuidar que en primer lugar estos jóvenes o esta nueva generación tenga la mente de Cristo y la llenura del Espíritu Santo. Cuando ponemos en práctica lo que tenemos en teoría, se activa la mente de Cristo. Y como dije, eso pasó en Pentecostés,
los discípulos tenían todo en teoría, pero cuando vino el Espíritu Santo, al derramarse sobre ellos, entraron en la dinámica de la práctica, comenzaron a predicar con denuedo, comenzaron a hablar en otras lenguas, comenzaron a imponer manos y a sanar a los enfermos y a liberar a los endemoniados. Entonces, la dirección para el tiempo venidero es reactivar las manifestaciones del poder de Dios. El otro día, se lo comenté a algunos aquí, habían 3 hombres, vinieron 3 hombres a la iglesia hace como 2 o 3 domingos y estaban sentados ahí cerca de la puerta. Yo los vi, los saludé amablemente, pero dije, están raros, no los conozco. Si usted los miraba por el ojo, usted dice, son del vino viejo, ¿verdad? O son odres viejos, así hubiera dicho. Y después me dice mi esposo, me dice Rigo, hay 3 varones allá atrás raros. O sea, raros no como ustedes, pues. Y entonces, sí, le digo, ya los vi, ya los saludé, pero no sé quiénes son. Terminó la reunión y 2 de ellos vinieron a saludarme, el otro se quedó allá, probablemente intercediendo. Y los 2 que vinieron acá, el chiquito me dice, me queda viendo y me dice, yo soy hijo del profeta Oseas de la montaña. Cuando él me lo dijo, reconocí la mirada, los ojos. ¡Uy, sí! Le digo, claro. Y el otro me dice, yo soy fulano de tal y he venido solo para traerle una palabra. Dice, Dios me dijo que tenía que venir aquí a esta hora para entregarle a usted una palabra. Dígamela, le digo. Bueno, y la palabra es, me dice, con temor y con mucho respeto se lo digo, que dice Dios que vuelva a su primera asignación. El hombre me dejó más perdida que como estaba. Yo, Dios mío, y de ahí empecé, Dios, ¿cuál es mi primera asignación? Y todavía estoy preguntando. Y yo le dije, sé que su mensaje es de Dios, sé que Dios lo envió. Y yo recibo la palabra, ahora yo voy a buscar qué es lo que Dios quiere que yo haga. Pero ahorita cuando estaba hablando de esto, de la importancia de reactivar las manifestaciones del poder de Dios. Sé que en el principio todo tenía que ver con el poder de Dios. Ganábamos las almas a través del poder de Dios, ministrábamos sanidades a través del poder de Dios, liberaciones a través del poder de Dios. En nuestra casa las ministraciones empezaban a las 8 de la mañana después de desayunar y terminaban a las 9, 10 de la noche o no terminaban. Ministrando liberaciones, gente que fue liberada, que fue ministrada, que hoy día son pastores, son líderes, son ministros, otros están en otros países, pero eso era continuamente. Y ahí estaba la profeta Yona, hermana Yona, vivíamos muy cerca y ministrábamos juntas todo el día. A veces no había tiempo de comer, ¿verdad? Y a veces las que iban a hacer la comida tenían que ir a ayudarnos, a apoyarnos en lo que se iba a hacer. Y vimos tantas vidas cobrar vida, valga la redundancia, o tantas personas ser reactivados, ser insertados. Una de las personas hoy día es pastor en San Pedro Sula, fue tu pastor. Y así, Martín Cruz, su esposa, los aplican hoy y son mucha gente. Inclusive el apóstol Manuel Pineda y sus líderes fueron de los que llegaron para ser activados e impartidos. Y sabe que tuvimos una experiencia y tiene que ver con vino nuevo y vino viejo y se lo voy a comentar. Recuerdo que el apóstol Manuel llegó con su liderazgo más cercano bien temprano de la mañana, 7:30, 8 de la mañana. Y entre ellos estaba el pastor Antonio Bográn, el que era el dueño de Nanis, que falleció ya. Y entonces entre la plática, nosotros teníamos una conga, una tumba allí en el lugar de ministración. Había guitarra, había de todo. Pero entonces el pastor Antonio Bográn comienza a decir, mira Emma, a mí me gusta la alabanza y todo, pero si hay algo que no va conmigo, es esos que dicen que rapean y que son cristianos. ¿Cómo pueden ser raperos y ser cristianos? Y yo no le dije nada, de veras. No, yo en eso no creo, me dijo. Y seguimos platicando y después de un rato dijimos, vamos a orar.
Y empezamos a orar en el Espíritu, en lenguas, y el Espíritu Santo se derramó de una manera especial. Y el pastor Tony Bográn se para frente a la tumba y ha empezado a rapear por más de 1 hora. Y no lo podíamos detener, no lo podíamos parar. ¿Recuerda, hermana John? No había manera. Rapeaba y en lenguas, con mensajes y todo. Y después que pasó todo aquel mover, le digo, ajá, no, pues sí, ahora sí creo. Ahora sí creo. Y tuvimos experiencias de la manifestación del poder de Dios increíbles. Gente que salía gateando literalmente debajo de las mesas, de las sillas, o sea. Entonces, quizá la primera asignación es manifestar el poder de Dios en este tiempo, en una generación que necesita ver esas manifestaciones para creer. Porque quizás ya están cansados de tanta palabra y no ven la manifestación del poder de Dios. Así que es tiempo de poner en práctica lo que hemos recibido por teoría. Saben, mis amados, la manifestación del reino produce vida. Ya no estudiemos el reino, manifestemos el reino. Lo estudiamos por aquí, por allá, los versículos, pero ya no es de estudiarlo tanto, es de manifestar el reino. Hemos sido establecidos en la tierra para eso. ¿Sabe que algo que me gusta de la Escuela Agrícola Panamericana? Bueno, me gustan varias cosas. Una, tiene mis mismas iniciales: Escuela Agrícola Panamericana Emma Amelia Pinel y Escuela de Activación Profética. Entonces ya me gusta por varias razones. Número 2, me gusta porque ahí se graduó mi esposo. Pero lo que más me gusta es el sistema de ellos de aprendizaje, porque su lema es aprender haciendo. Entonces nada es en teoría solamente. Ellos tenían toda la mañana teoría o viceversa, ¿verdad, Río? Por el calor. Trabajo en la mañana con asadón, con todo, ¿verdad? Machete, hacha, tractor, lo que fuera, y la teoría por la tarde. Entonces, todo lo que aprendían de teoría hoy lo ponían en práctica mañana, no era solo teoría. Eso es como cuando usted está aprendiendo a manejar. Le pueden decir toda la teoría, le pueden contar cómo se enciende el carro, hasta que usted agarra el carro y lo empieza, lo enciende, entonces realmente sabe manejar el carro. Si no, es pura teoría. Y es lo mismo en el reino, es lo mismo en el Señor. Podemos conocer todo, podemos aprender todo, pero mientras no lo manifestemos y no lo pongamos en práctica, realmente no lo estamos viviendo. Vamos a decir, de oídos lo había oído, o vamos a verlo de lejos como le pasó a Juan el Bautista, ¿verdad? Ok, yo me puse a hacer aquí unas preguntas retóricas que no tiene que contestar, pero que quiero que las medite. ¿Por qué los odres se vuelven viejos? ¿Por qué los que fueron nuevos se vuelven viejos? Porque de alguna manera fuimos, en mi caso, voy a hablar por mí, hace 40 años éramos los odres más nuevos que se podía ver o conocer. La gente iba, nosotros hablaba de lo que estaba pasando, del mover, de la ola del Espíritu. Éramos los odres nuevos. Ajá, pero ¿por qué los odres se vuelven viejos? ¿Por qué se vuelven una mente rígida, sin capacidad de expansión? Y entonces podríamos preguntarnos, ¿por qué la mente se vuelve rígida e inflexible? Y yo puse algunas cosas, creo que lo tienes para proyectar. No sé si es Emily. Ok. No, la siguiente. Ahí. Y puse aquí, ¿será que el ego nuestro no nos permite pensar fuera de nosotros mismos? ¿Sabe que ese es un gran peligro? Cuando llegamos a desarrollar algo que todos admiran, podemos llegar a creer que solo nosotros estamos en la ola del vino nuevo. Y podemos desechar lo que está pasando con otros o lo que Dios está haciendo con otros. Algo que yo he aprendido en el último tiempo es a no menospreciar lo que otros están haciendo solo porque no es lo mismo que yo estoy haciendo. Pero Dios puede estar provocando una ola de vino nuevo con ellos. Entonces la pregunta es, ¿será por el ego
que no nos permite pensar más allá de nosotros? ¿O será que hay raíces legalistas, religiosas que todavía están presentes? Porque podemos creer que ya fuimos liberados y todavía tener raíces allí que no nos permiten ver más allá. ¿Será que nos sentimos cómodos sin tener que hacer cambios? No hay peor cosa que la conformidad, o sea, conformarnos a cómo estamos. Ay, estoy tan bien, estoy tan cómodo, no quiero cambiar. ¿Por qué? Porque el cambio requiere un cambio de mentalidad y requiere un esfuerzo y requiere una expansión. Entonces, quizá tengo temor a lo desconocido, no quiero hacer un cambio. ¿O será falta de revelación del diseño divino? Porque el diseño divino es muy particular. El diseño de Dios para cada persona y para cada ministerio es diferente. Y si yo no tengo la revelación de Dios para mi vida y para el ministerio que Él me ha entregado, voy a terminar haciendo lo que todos los demás hacen y entrar en desobediencia porque no es lo que Dios tiene para mí. ¿O será que nos olvidamos de mantenernos en constante cambio, igual que el Señor? Hay que mantenernos renovados y en constante cambio. No es Dios quien nos va a mantener en cambio y renovado. Él está siempre moviéndose, es dinámico. Pero nosotros tenemos que decidir el cambio, el mantenernos en constante cambio. Ahora, quiero que veamos cómo se restauran los odres. Cuando usted lee acerca de los odres físicos, cómo se restauran para volverlos a que sean flexibles, lo primero es que tiene que hacerle una limpieza y tienen que meterlos en remojo. El proceso incluye remojarlos en agua durante varios días. Usted ya me imagino que está pensando qué significa espiritualmente remojarlos en agua. El agua es la palabra. Remojarnos en la palabra, sumergirnos en la palabra durante varios días, frotarlos después con aceite para evitar que se agrieten. En resumen, restaurar un odre viejo para que sea útil nuevamente exige limpiar las impurezas acumuladas, ablandar la rigidez del corazón en este caso, preparándolo para un nuevo propósito. No se trata solo de la mente, sino también del corazón. Cuando tenemos estructuras mentales, las ideas y los pensamientos bajan al corazón. Y nosotros terminamos actuando conforme pensamos. Conforme el hombre piensa, así es y así actúa. Entonces, no solamente es renovar la mente, sino que hay que limpiar el corazón de todo lo que hemos dejado pasar de la mente al corazón. Porque hacemos prejuicios. Una mente estructurada llega a crear prejuicios. Y desechamos a otros y no creemos en lo que otros hacen o siempre estamos cuestionando. Hace un tiempo que vino un profeta vidente, había un hermano, hijo de la casa, que me decía: no, yo no creo, esto debe ser que leyó en internet o en Facebook primero las cosas de los hermanos para decirlas. Y yo decía: líbrame el Señor de pensar de esa manera, porque es delicado. Podemos estar prejuzgando algo por tener estructuras muy rígidas en la mente. Entonces el corazón también tiene que ser limpiado. Entonces el proceso de restauración, proyéctame por favor, incluye 3 cosas. Limpieza de impurezas del corazón. Estoy hablando de el proceso de restauración de un odre, que es lo que hoy nos ocupa. Número 1, limpieza de impurezas del corazón. ¿Qué son impurezas? Todo aquello que estorba el fluir de la vida de Dios en nosotros. Impurezas, sucios, cosas que afectan, que impiden, malestares, incomodidades. Número 2, remojo. O sea, sumergirnos en el agua de la palabra. ¿Cuántas aquí meten en remojo la ropa cuando está muy sucia? Primero la remojan antes de lavarla, ¿verdad? Hasta que les salga. Bueno, pues hoy día no solo se mete en remojo, se le da con una barra de jabón Six, ¿verdad? Eso dice hermana Dunia, que es lo mejor, el jabón Six blanco. Y entonces
tenemos que estar dispuestos a que nos metan en remojo de la palabra, pero también que nos restrieguen para sacar todo lo que impide. Y luego, número 3, ser frotados con el aceite de la unción. Usted ya sabe, ya yo le he dicho cómo podemos ser frotados con el aceite de la unción. Nosotros tenemos que buscarlo. Tenemos que buscar donde la unción está fluyendo. Pero tenemos que entender que la unción comienza a fluir desde adentro. Y cuando hay estructuras muy rígidas o hay impurezas en el corazón, se detiene el fluir de la unción también. Entonces, cuando el fluir de la unción se detuvo, no importa que vayas a un lugar ungido, si ya tú vas con prejuicio o está detenido el fluir de la unción adentro, no lo vas a sentir, no lo vas a percibir. Yo he visto personas que en un ambiente muy ungido se están durmiendo. Y es porque ya la rigidez bajó al corazón. Entonces ya no pueden fluir. Ya no tienen la sencillez de un niño de aceptar y recibir lo que Dios puede hacer a través de otros. Amados, sé que todos aquí somos un odre y todos de alguna manera tenemos una estructura vieja, nueva, intermedia, combinada, como sea. Pero que el deseo de nuestro corazón hoy día sea restaurar, restituir ese odre que somos y esa estructura mental que tenemos. Usted está dispuesto. Usted está dispuesto. Vamos entonces a orar y a pedirle al Señor que nos ayude. Espíritu Santo, estamos aquí delante de ti. Somos los hijos del Dios vivo. Somos tus hijos, amados Señor, y hemos recibido la palabra y queremos aplicarla a nuestra vida. Queremos renunciar a toda estructura vieja. Queremos renunciar a todo estancamiento. Queremos renunciar, Señor, a todo lo que nos impide fluir a la manera tuya. Queremos renunciar a todo lo que estorba y a todo lo que impide que recibamos la nueva ola del Espíritu, o que recibamos, Señor, de parte tuya el nuevo mover, el vino nuevo, el evangelismo creativo, todo lo que tú quieres que nosotros podamos recibir en este tiempo, Señor. Yo renuncio a toda estructura, renuncio a toda cuadratura, renuncio a todo aquello que me hace tener conceptos, Señor, prejuiciosos, preconcebidos, de pensar que las cosas son así y solo así, y no me permiten tener apertura para lo que viene, para lo nuevo. Gracias, Espíritu Santo maravilloso. Gracias, gracias. Queremos ser odres nuevos, flexibles, que cuando venga el vino nuevo y que se empiece a expandir, nosotros también podamos expandirnos y seamos flexibles para recibir todo lo que tú quieres que recibamos. Gracias, Espíritu Santo.